buenos días a todos y a todas. En nombre de la Federación, ¿verdad? Quisiera agradecerles el acompañarnos durante esta nueva charla de investigación que tendrá lugar hoy en español. Y en esta ocasión pues tenemos el honor de contar con el profesor doctor Guillermo Alonso Castaño Pérez y con la profesora María Paulina Pérez Sierra, quienes compartirán con nosotros sus reflexiones acerca del acceso a la literatura científico-académica. La profesora Pérez lo hará en tanto que editora de una revista universitaria en acceso abierto, en Open Access, concretamente una revista de psicología. Y el profesor Castaño lo hará desde su experiencia como autor, es decir, como autor que usa de preferencia las revistas en acceso abierto como medio de comunicación del conocimiento. Entonces les voy a presentar brevemente a nuestros dos invitados de hoy, comentarles que el profesor doctor Guillermo Alonso Castaño Pérez es médico, especialista en farmacodependencia, que actualmente se desempeña como docente investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad CES de Medellín, en Colombia, a la vez que continúa realizando consultas médicas. Si bien tenemos que decir que parte de su carrera la realizó anteriormente en la Fundación Universitaria Luis Amigó, la FUNLAM, de Medellín, como docente investigador, y que allí coordinó una especialización en farmacodependencia y adicciones, lideró un grupo de investigación sobre esta misma temática y también dirigió la revista trilingüe Análisis, revista especializada en la problemática del uso y abuso de drogas. Asimismo, el profesor doctor Castaño es autor de más de un centenar de artículos. Pasamos ahora a la profesora María Paulina Pérez Sierra, quien es coordinadora editorial de la revista CES Psicología, editada por la Universidad CES de Medellín, Colombia. Esta revista reúne de manera amplia la producción científica de las diferentes áreas de la psicología y está abierta al diálogo interdisciplinario. Se trata de una revista que sale cada 4 meses en formato electrónico y de acceso abierto. La revista presenta a la comunidad académica y científica los resultados de investigaciones, al igual que revisiones y contribuciones teóricas o metodológicas. La profesora Pérez es, por su lado, magíster en Educación y Desarrollo Humano por la CINDE y la Universidad de Manizales. Posee igualmente una especialización en edición de publicaciones por la Universidad de Antioquia y es psicóloga de formación por la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, para nosotros, evidentemente, es una gran alegría acoger en la charla de hoy pues, a ambos invitados, ¿verdad? Y bueno, no puedo dejar de mencionar que el profesor Castaño es un antiguo colaborador de la Federación, muy querido de todos nosotros, ¿no? Ya que estuvimos colaborando en proyectos de investigación, en proyectos editoriales, ¿no? En tiempos pasados. Bueno, pues nada, profesora Pérez, profesor Castaño, en nombre de la FIUC y en mi nombre propio, quisiera agradecerles una vez más el haber aceptado nuestra invitación, sobre todo sabiendo que este mes es un mes bastante complicado para muchos de nosotros, ¿verdad? Es un mes en que en muchas regiones del mundo se está en periodo de exámenes o cierre del año académico, uno se prepara para salir a vacaciones. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros y por compartirnos su experiencia. Y nada, ahora pues les voy a pasar la palabra, nos aseguramos que todo el mundo, todo el público ha cerrado bien el micrófono, así pues van a poder realizar su presentación sin problemas. Les dejo la palabra. Y gracias de nuevo. Ok, muchas gracias. Entonces voy a compartir pantalla para empezar. ¿Listo? Muy bien. Listo. Buenos días para unos y buenas tardes para otros. Es un honor para mí pues presentarles algunas reflexiones
que provienen de mi trabajo como editora de una revista científica por más o menos 13 años que llevo pues al frente de esta revista, que como ya lo acaban de mencionar es la revista CES Psicología de la Universidad CES de Medellín en Colombia. Hoy voy a presentarles algunas reflexiones. Aquí aparece la carátula de la revista y esta es la dirección electrónica. Es una revista principalmente electrónica, o sea, desde que nació bajo esta modalidad. Y hoy voy a presentarles algunas reflexiones que de mi papel como editora pues he observado y he realizado respecto a diversas transformaciones y evoluciones que ha experimentado la comunicación científica y académica en los últimos años, especialmente diría yo en la última década. Es indudable que con el auge de la comunicación digital, con el auge de Internet, pues todos los equipos de trabajo de las revistas tenemos pues como el reto de revisar y de actualizar constantemente nuestras prácticas editoriales. Y también tenemos el reto de aprovechar pues precisamente los avances de la tecnología para lograr pues los objetivos que nos tracemos como revista. Bueno, entonces, pues hay muchos aspectos que se han transformado, ¿cierto? Pero, digamos, por asuntos del tiempo, yo voy a centrar mi reflexión en algunos elementos que he observado que han cambiado como, digamos, con mucha contundencia y que se relacionan como con dos dimensiones que conforman todo el universo de las revistas científicas. Una es las evoluciones respecto a la visibilidad del impacto y las otras, las evoluciones respecto a los procesos editoriales de la revista, de las revistas. Entonces comienzo con las evoluciones respecto a la visibilidad y el impacto. Pues hoy vemos cómo la visibilidad y la proyección mundial de los resultados de la investigación se han convertido más que nunca en un elemento indispensable para la promoción académica de los investigadores de cualquier país. Y pues a su vez se ha vuelto muy importante para los rankings de las universidades, los cuales en su mayoría o en gran parte se relacionan con el número de artículos indexados que publican los investigadores, pues los investigadores de esas universidades. Los estándares internacionales para valorar las revistas pues se han basado principalmente en indicadores como el índice H o el factor de impacto. Y pues de esta manera las revistas científicas se han visto sometidas como a una especie de leyes del mercado global. Creo que ya tenemos todo el almuerzo. De tomar, Oh, no nada. bueno, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, gracias. Bueno, entonces digamos como que estos estándares internacionales pues han generado una serie de consecuencias para las revistas científicas, las cuales pues digamos, estas consecuencias han sido objeto como de mucho debate. Y estas, digamos, consecuencias pueden ser asumidas como imposiciones o como retos. O sea, yo particularmente como editora de la revista, asumo estas nuevas pues, tendencias, las asumo como retos más que como imposición. Pues digamos, algunas de esas consecuencias son, pues como lo dije anteriormente, el uso de estas métricas para la valoración pues, de nuestras revistas. También otra consecuencia ha sido como la importancia que ha tomado el idioma inglés como un idioma por excelencia para lograr la visibilidad del impacto. O también la exigencia de contar con plataformas editoriales robustas, o sea, un equipo editorial tecnológico y humano que pueda pues como asistir y sostener todas las revistas. Pues en este contexto muy general,
pues que acabo como de mencionar, para las revistas más locales, de pronto con unos cuerpos editoriales más modestos, pues ha sido difícil sobrevivir, pues, y ser competitivas. No siempre es fácil para las revistas, pues, digamos, competir en medio de este escenario global. Ahora bien, pues, de igual manera, estas tendencias nos imponen, como dije anteriormente, unos retos a los equipos editoriales de las revistas. Y el gran reto, pensaría yo, que además de garantizar el rigor y la calidad de los contenidos, pues que es algo que siempre hemos procurado como editores, el otro gran reto es generar estrategias que garanticen la visibilidad y el acceso oportuno a los artículos de nuestras revistas, y el reto de posicionar en la revista pues en este escenario global. Si queremos participar en el escenario científico, pues debemos generar y poner en marcha estas estrategias. Entonces voy a mencionar algunas de esas estrategias que muchas revistas de hecho ya están implementando, y pues también la invitación a que si hay revistas que todavía no han pues implementado algunas de estas, las piensen, que el equipo editorial de las revistas las piensen y miren la posibilidad de acogerse a ellas como una manera de responder a este nuevo escenario pues global y a lo que acabo de mencionar. Entonces, aquí en términos generales muestro las estrategias que desarrollaré. La estrategia de acceso abierto, la presencia en diversas bases de datos y directorios, una mayor interacción con el lector, facilitar la recuperación de la información, tener más presencia en redes sociales y utilizar una variedad de indicadores de valor de impacto. Voy a desarrollar brevemente cada una de ellas. Con respecto al acceso abierto, pues el acceso abierto es un movimiento que ha ido tomando mucha fuerza, se ha ido promoviendo, y que pues parte de la convicción de que el conocimiento es un bien público y en consecuencia pues la producción científica debe ser de acceso libre y gratuito. Pues esto supone que cada universidad o cada, digamos, entidad que edita una revista científica pues asuma el sostenimiento de sus revistas como una práctica pues de responsabilidad social. Y pues igual, digamos, pese a que ha tomado mucha fuerza en los últimos años este movimiento, pues todavía tiene grandes desafíos y grandes retos, que digamos, todos los editores de las revistas estamos también abogados como a contribuir a que se logren estos objetivos, o que podamos pues finalmente asumir estos retos. Él tiene un reto y es incrementar la participación pues de todas las revistas en el escenario mundial, o sea que cada vez más revistas formen parte de este movimiento. Es muy importante para que el movimiento gane fuerza y logre pues como una hegemonía y un poder sobre, digamos, otros movimientos de acceso ya más limitado o acceso pues a través de pago. Otro de los, digamos, retos que tiene el acceso abierto es superar un debate sobre la calidad de lo que se publica en acceso abierto. Existe, pues, digamos, como ciertas dudas con respecto a que todo lo que se publique sea de buena calidad. Existe ahora unas denominadas revistas depredadoras, que son unas revistas que no cuidan mucho la calidad de lo que se publica, y entonces como forman parte del acceso abierto, entonces ponen en duda muchos otros contenidos que se publican en acceso abierto que son de muy buena calidad, pero entonces digamos este es el reto, como un poco superar este debate. Y lo otro pues es
consolidar las vías de financiación para el sostenimiento de las publicaciones en acceso abierto, pues como son publicaciones que no cobran ni por publicar ni por acceder a la información, entonces tenemos el reto de buscar cómo vamos a financiar a un futuro todas estas publicaciones que están en acceso abierto. Bueno, este movimiento ha tenido, digamos, pues antes de pasar a esto, quería decir que este movimiento ha tenido a nivel de Europa principalmente un liderazgo muy fuerte y también ha tenido una participación a nivel latinoamericano muy importante. O sea, hay muchas revistas a nivel latinoamericano que están en acceso abierto. Bueno, ahora entonces paso a esta otra estrategia que es la presencia en las diversas bases de datos y directorios. Dada la cantidad de información que existe hoy, pues es impensable que una revista científica no esté incluida en bases de datos, en repositorios, en redes. Todo esto facilita a los lectores recuperar y acceder pues, a sus artículos a través de Internet. Hoy en día existe una serie, digamos, de bases de datos a nivel iberoamericano. Tengo aquí pues en esta diapositiva algunas nombradas que son bases de datos que se han ido fortaleciendo, que se han ido pues como empeñando en generar un conjunto como de herramientas informáticas para mejorar las búsquedas, para mejorar digamos los indicadores. Esto nos permite a los editores hacer mejores análisis como de lo que estamos publicando. De alguna manera, con todas estas herramientas lo que buscan también es hacerle, digamos, un contrapeso a estas bases de datos como Scopus o WOS, que son las que predominan, pues en parte porque tienen una serie de herramientas muy poderosas a nivel informático, pero digamos ahora nosotros, los editores de revistas, digamos que no son tan robustas como las revistas que están en muchas de estas bases de datos, tenemos la opción de estar en estas otras que están mencionadas aquí. No quiere decir que desechemos estar en Scopus o en WOS. De hecho, la revista que yo edito está en este momento también en Scopus, pero quiero resaltar hoy la importancia de estar en estas otras bases de datos porque son bases de datos que forman parte del movimiento de acceso abierto. Bueno, otra estrategia es, pues como para, digamos, poderle hacer frente como a todo lo que está sucediendo hoy en día es, pues, digamos, publicar en diferentes idiomas o traducir artículos que ya fueron publicados en otras revistas. También podemos aumentar la interacción como con los lectores mediante la publicación de contenidos, de noticias de interés para nuestros lectores, publicar entrevistas a investigadores, videos, bueno, utilizar una cantidad de formatos que hoy tenemos a nuestra disposición que nos ayudan a apoyar la divulgación de los contenidos de nuestros artículos. Bueno, también es muy importante cuidar el asunto de la posibilidad de identificar nuestros artículos dentro de la cantidad de información que se genera en Internet. Para esto, pues entonces ha surgido el DOI, que es un código pues, que identifica cada artículo dentro del ciberespacio. Es muy importante entonces que las revistas nos acojamos a digamos, a este código, que lo tengamos incluido. Bueno, también entonces es muy importante empezar a generar más presencia en las bases de datos. Pues resulta que, digamos, hay muchas, ahí pues menciono solo algunas de las que hay.
y también hay que pues, hacer un ejercicio juicioso de mirar a cuáles, como equipo editorial, en cuáles vamos a publicar los contenidos de nuestras revistas, porque pues como ya dije anteriormente, no siempre los equipos editoriales son muy robustos, entonces estar en estas redes sociales pues implica de todas maneras un trabajo continuo de estar pues actualizando la información. Entonces hay que hacer un ejercicio concienzudo de en cuáles de estas podemos estar y cuáles podemos sostener de acuerdo pues al equipo que tenemos, el equipo pues de trabajo. Debido pues a que ya entonces existe una cantidad de nuevas formas de comunicarnos con el lector, como las que acabo de decir, entonces ya se han generado unas nuevas métricas, que son unas métricas alternativas que buscan pues como dar cuenta también del impacto de las revistas a partir de estas interacciones nuevas, ¿cierto? Entonces ya aquí se cuentan el número de tweets, las descargas que se hagan de los artículos, si se citan en otras redes, o sea, es un poco como cómo se empieza a mover nuestra revista y nuestros artículos en otros medios que no son necesariamente las bases de datos, sino otras alternativas que nos da Internet hoy. Bueno, ahora pasando a los procesos editoriales, algunas de las evoluciones que hemos vivido allí es porque, digamos, además de las prácticas habituales que siempre pues, han formado parte del proceso de edición de las revistas, pues hay otros aspectos que hoy en día toman importancia. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo se ha convertido en una variable clave en los procesos editoriales. Pues hasta hace unas décadas las revistas electrónicas o las versiones digitales de las revistas impresas pues se gestionaban de acuerdo con las lógicas de producción de las revistas impresas, o sea, hasta que no se tuvieran todos los artículos listos no se hacía la publicación. Pero bueno, hoy en día tenemos otras estrategias que, que nos podrían ayudar pues a acelerar estos procesos de publicación. Una de ellas, estoy un poquito adelantando rápidamente para no llevarme más tiempo del que me corresponde. Entonces, una de estas es la publicación anticipada. Esta es digamos, una manera de ir publicando los artículos en la medida en que los artículos van cumpliendo con su proceso de revisión. Así no tenemos que esperar a que todo el número, que todos los artículos estén revisados para publicarlos, sino que se va publicando artículo por artículo. Y además, pues no necesariamente el artículo tiene que estar diagramado pues, o en su versión final, puede estar en una versión todavía menos elaborada, pero sí que ya está revisado pues ya su contenido fue revisado, entonces se va publicando. De esta manera, pues entonces hay una publicación más rápida de los trabajos y pues así no se tienen que retener una cantidad de artículos que ya cumplieron su proceso en función de que estén el resto listos. Es una buena estrategia que ya se ha ido pues como utilizando mucho. Otra estrategia es ser muy transparente en cuanto a la gestión editorial y pues acogernos a un código ético. Esto supone que dentro, digamos, de la página web de nuestras revistas pongamos una información sobre cómo es pues, el proceso de revisión, cuánto lleva, más o menos cuánto lleva el tiempo de publicación, cuál es la tasa de rechazo, o sea, que le contemos a los lectores y a los futuros autores como todo el proceso editorial de una manera muy transparente. Esta es una buena práctica que pues genera, digamos, como una credibilidad en nuestra revista y en nuestro proceso. Digamos, ya para finalizar, pues otro asunto muy importante es empezar a diversificar la proveniencia o la procedencia de los autores,
de los artículos que publicamos. Precisamente esta posibilidad que nos da Internet de conectarnos con personas de todo el mundo, a su vez va generando que muchos autores empiecen a postular artículos a nuestras revistas, y esto es muy conveniente, es algo que debemos aprovechar en función de que nuestra revista pues participe como del diálogo científico internacional. Esto pues a grandes rasgos es como la información, pues como una especie de pinceladas de unos retos y unas transformaciones que se han vivido a nivel de los procesos de las revistas científicas. Entonces ya otras cosas que queden, digamos, como en el aire, de pronto aprovechamos el tiempo de las preguntas y pues les resuelvo alguna duda que les haya quedado. Muchísimas gracias. Gracias, Paulina, por tu introducción y compartir tu buena experiencia como editora de una revista en OpenX. Voy a presentar la visión que tengo como autor. He estado en los dos lados, al frente de la dirección de una revista que inicialmente no era por suscripción, pero sí en papel y con todas las cosas que tú comentabas. Y luego, pues como autor donde las reflexiones han sido varias, que es lo que quiero compartir. Agradecer a la FIUC y al Centro Coordinador de la Investigación por invitarme nuevamente a compartir los buenos trabajos que hacen ellos con todas las investigadores y las universidades afiliadas. Y proyectaré mi presentación para compartirla con ustedes y tener alrededor de esto algunas reflexiones como autor. Les estaba comentando que pues quiero hacer una revisión un poco de lo que ocurría antes de la década de los 80, donde básicamente todas las revistas eran en papel y generalmente por suscripción. Al final de esa década de los 80 hubo un aumento muy importante en los costos y quizás desproporcionado, y aunque oficialmente a partir de los inicios del siglo de este siglo XXI, en el año 2002 aparece la Declaración de Budapest y luego la Declaración de Bexeda y de Berlín, donde oficialmente se introduce el concepto de publicaciones de libre acceso. Sí era importante decir que en el 91 ya empezaron a aparecer repositorios temáticos donde los autores podrían poner sus producciones y artículos. Uno de ellos era el Archive. En 1997 fue una cosa también interesante que nace también desde Latinoamérica, donde hay una tendencia importante a las publicaciones en Open Access, los autores a preferir este tipo de publicaciones, que fue el Centro Latinoamericano del Caribe en Ciencias de la Salud, que constituye este repositorio Excielo. Desde entonces ese movimiento pues ha cambiado mucho y han sido muchas las propuestas y rutas de publicación en OpenX. Una de ellas era pues por supuesto la ruta roja, que se ha llamado en publicaciones de revistas de pago, donde el autor paga para transferir los derechos de autor, pero para los lectores algunas cosas son libres y otras no, e inclusive algunas los textos no están completos. La ruta verde pues fue una ruta de acceso abierto, donde el autor podía publicar su artículo en la versión preprint o postprint y en un repositorio institucional gratuitamente sin perder derechos de autor. Aquí habían algunos inconvenientes, sobre todo que no siempre la versión preprint
estaba ya cumpliendo todos los requisitos de evaluación por pares y demás, otro asunto al que me referiré un poco más adelante sobre la revisión por pares. Luego viene la ruta dorada, una ruta de acceso abierto, donde el autor, por supuesto, no paga por publicar su trabajo, escoge una licencia Creative Commons de cómo compartir su trabajo y hasta dónde se puede compartir. Los autores hemos tenido el copyright sobre esos trabajos, sí cedemos los derechos de publicación a la revista y en general los lectores pues la tienen casi siempre de libre acceso y de texto completo. Y luego viene la ruta de bronce, que son artículos de lectura gratuita donde se pone a disposición por los editores de forma inmediata o pasado un tiempo durante los cuales ellos han tenido todos los derechos y deciden si lo publican en su totalidad o no, pero sin una mención precisa sobre la licencia de acceso abierto, pues que indique que se permite su reutilización y distribución, y de alguna manera no se garantiza con esa ruta bronce el acceso gratuito permanente. Y finalmente aparece una ruta que es la ruta diamante, que intenta solucionar los inconvenientes de las anteriores mencionadas, de manera que dispone de una capacidad de revisión por pares de las revistas de la ruta dorada que vimos antes. También se soluciona el otro inconveniente de la ruta verde, es que la institución debía pagar por las tasas de revisión y gestión que tenían las revistas. Y en la ruta diamante, pues generalmente son voluntarios que trabajan por el progreso de la ciencia, su reconocimiento académico y social, aunque tengo que reconocer también que es un lío bastante importante para los editores encontrar buenos revisores, y también para los autores es a veces complicado convertirnos en revisores por el exceso de carga de trabajo que puede haber, aunque revisar artículos pues es bastante interesante, sobre todo por la actualidad que uno mantiene, pero también hay unos puntos críticos ahí para abordar no solamente desde la posición de autor, sino también desde la posición de un par evaluador. Lo que nos ha venido inquietando con respecto a este tema de no open access es el factor de impacto, y ya nos lo había comentado mi compañera anterior, donde esto sigue siendo uno de los principales indicadores de la credibilidad científica del artículo y por tanto de su autor, a pesar de que los autores estamos convencidos de que los académicos de que ese factor de impacto no mide el valor realmente de un trabajo científico, sino más bien de la revista donde se ha publicado. Yo creo que eso es algo que se tiene en deuda con los autores de medir, aunque ya hay iniciativas al respecto, de medir más el impacto de los artículos del autor y no el impacto de la revista donde se ha publicado. Con respecto a la revisión por pares, este se concibe sin duda como el estándar de oro para garantizar la independencia, y sobre todo cuando es un método doble ciego, donde el autor no sabe quién te evalúa y los evaluadores no saben a quién evalúa. Sin embargo, yo creo que hay que decir algo que es un problema de las revistas de Open Access, es que le preguntan a los autores que sugieran evaluadores. Y ahí empieza a haber un sesgo importante, porque cuando uno sugiere un evaluador, tiene alguna relación con él. Y puede pasar de que simplemente lo sugiera y no pase más nada, pero también que haga algunas sugerencias a esos posibles pares evaluadores cuando les llegue su artículo. Entonces, eso sigue siendo un proceso todavía profundamente viciado, que opera dentro de un sistema muy cerrado, a veces opaco, que es imposible de rastrear
cómo se hizo la discusión y si los cambios que pidieron los autores, los revisores, finalmente fueron hechos por los autores, teniendo en cuenta también que no siempre los autores tenemos que acatar las recomendaciones de los pares evaluadores, porque si tenemos los suficientes argumentos y basados en la evidencia, pues no necesariamente hay que hacerlos. Pero todavía eso sigue siendo una caja negra ahí donde es necesario tener mucha más claridad al respecto. También se ha cuestionado la capacidad para garantizar la calidad de la investigación publicada, que sigue siendo a veces difícil de verificar. Hay mucha discusión. Algunos autores como este que cito aquí, Jaén y colegas en el 2006, hablaban de que las revistas de acceso abierto pueden tener un impacto similar al de otras revistas, y los posibles autores no deben temer a la publicación en estas revistas por el mero hecho de su modelo de acceso. Sin embargo, otros, y recientemente Beauvoir y colaboradores en el 2018, hablaban de que casi la mitad de los trabajos de investigación recientes están en acceso abierto. Sin embargo, otro autor, en un escrito del año 2016, decía, discúlpeme un momento, estoy ocupado, no puedo contestar. Sin embargo, es posible que solamente el 10% de la información científica mundial se encuentre disponible en este concepto de Open Access. El resto de la información aún no está disponible abiertamente a todos los investigadores y estudiosos del tema. Este tema que lo tocó Paulina de bibliometría o almetría, pues es un asunto también que la verdad a veces cuestiona y nos pone a pensar a los autores. ¿Por qué? Porque los métodos estadísticos no toman en cuenta factores como la calidad individual del artículo, si no volvemos a lo mismo, miden la calidad de la revista. El número total de citaciones en una revista no refleja el total de cada uno de sus artículos contenidos, que habría que mirar es cuántos citan a un autor determinado. Se ha estimado que generalmente solo un 20% de los artículos aporta el 80% de las citaciones de la revista. Y por otro lado, los que solo estudian el artículo individualmente lo hacen en base a una sola dimensión, situaciones en otros artículos, lo que no necesariamente refleja la difusión del artículo y la calidad real de este. Para supeditar eso, algunos han propuesto los indicadores almétricos, que no dejan de tener también problemas. Si bien aumentan la visibilidad de los autores, porque trabajan en redes sociales donde el número de retweets, los clics, los hilos que se desarrollan, los blogs científicos y enciclopedias, los repositorios que hay, gestores de referencia, pues todavía parece que hay algún problema como el tema de susceptibles a manipulación artificial, y eso termina siendo un riesgo y una amenaza importante para los autores, para que aparezcan algunos que merecían tenerlo y otros que no. Ahora, si bien es entendible este tema, esto no asegura la calidad del trabajo, ya que el público general también realiza menciones y a veces no se llegan a consenso sobre indicadores a medir. Entonces, al final, todas esas medidas almétricas se convierten en muy subjetivas. Tendría que hacerse métodos Delphi o algún otro elemento para poder considerar eso. Para ir terminando, pues, resumí en este tema algunas fortalezas del OpenACE, debilidades, oportunidades y amenazas. Dentro de las fortalezas está la inmediatez de los contenidos, sin duda, como lo decía Paulina, que son muy importantes. El no tener costo y sobre todo en la ruta diamante para los autores ni para los lectores y de acceso
total y abierto. Sin duda se mantienen los derechos de autor en el OpenX, se aumenta la visibilidad de las publicaciones y de los autores, aunque ya vimos algunas críticas o observaciones al tema, favorece la apropiación social del conocimiento sin duda y corrige los desequilibrios existentes en el sistema de publicación académica al poder proponer la disposición de textos completos. Sin embargo, ¿qué debilidades creo yo que puede tener? Uno, el factor de impacto, volvemos a lo mismo, lo podrá tener la revista, pero no el autor. Los riesgos de calidad y fiabilidad, porque pues hay revistas muy serias, OpenX, otras no. También habría que decir si las revistas de pago tuvieran también esa responsabilidad ética al respecto. Falta remuneración para los autores por derechos no solamente morales, sino económicos, que en principio podrían tenerse por los dos lados. Uno de los problemas más grandes para la revisión, para las OpenAs, es la tardanza en la revisión por pares, y es porque pues somos voluntarios los que generalmente somos pares. Hay imposibilidad de distinguir quién lo lee a uno, si es público general o un público académico, porque pues quien se suscribe a una revista y paga por ello generalmente es porque es un académico, tiene interés sobre un tema particular, etcétera. En cambio aquí pues es de libre acceso y a veces poco sabemos. Y el otro problema es que algunas ciencias parecen beneficiarse más de las revistas OpenX, a diferencia de otras mucho más especializadas que todavía no llegan allí. ¿Qué amenazas hay? Vimos uno, es que dentro de ese movimiento de revistas OpenX empieza a aparecer el movimiento Open Peer Review, lo cual puede haber manipulación y calidad de los revisores que hacen ese artículo. Las revistas depredadoras, que ya lo comentó Paulina, pero también otro asunto que empieza a aparecer dentro de todo esto, que es los hackeadores de revistas de journal y de artículos de un determinado autor para pedirle dinero y liberarlo luego en la red. Los servidores online de distribución gratuita, que a veces pues simplemente las personas ponen allí, pero se cuestiona su calidad en revisión por pares o no. Y la publicación preprint también, sobre todo cuando se publica sin haber sido revisado por pares. Dentro de las oportunidades que hay, pues sin duda llevará tiempo, pero las revistas OpenX alcanzarán las revistas de pago. Finalmente, hay una presión importante de muchos gobiernos del mundo para que se publiquen revistas de acceso abierto cuando las investigaciones han sido desarrolladas por orden público. Esto es parte de esos movimientos que se vienen teniendo al respecto. Los países, el Consorcio de Biblioteca de Países Bajos, Austria, Alemania, Reino Unido, Suecia, Finlandia y Suiza también han comenzado a tenerlo. La Universidad de California suspendió su acceso a el Sevier, entonces muchos de esos científicos que trabajan para la Universidad de California generaban una cantidad muy grande de artículos. Entonces hay un movimiento y una presión importante. Sin embargo, hay que decir que tanto para las revistas de acceso no abierto como de abierto, para los autores se ha convertido en un suplicio a veces terminar publicando. Porque a veces los pares evaluadores, el garrote que dan no es constructivo, sino que es a veces inclusive hasta irrespetuoso. Los autores tenemos derechos, ya algunos comentó Paulina que se deben respetar la confidencialidad, la valoración imparcial, avisar en qué momento se recibe el manuscrito, la remisión a pares, la decisión editorial de si publica o no, los rechazos que se han hecho, poder conocer las críticas o comentarios de los revisores e inclusive apelar a la decisión editorial, cosa que poco se hace y cosa que poco a veces las revistas y los editoriales
las editoras acatan alguna apelación a esto. Finalmente, la autonomía que tenemos los autores para decidir si hacemos los cambios exigidos o no. Finalmente, hacer réplicas a los comentarios que su artículo reciba después de su publicado. Y algo importante es que los autores en general deberíamos tener participación a la hora de discutir cómo se democratiza el conocimiento y las formas de medir el rigor académico y científico de las publicaciones. Y finalmente, comentar esto que no es una frase mía, sino que la tomé de este autor, donde dice: el participar como par evaluador de calidad es una responsabilidad profesional y aquellos que publican con confianza, que somos los autores, deben también evaluar con competencia, responsabilidad y respeto, y con la intención de ayudar a mejorar el artículo. Uno ve a veces primero rechazos de artículos sin muchos comentarios o con unos comentarios que no son los más adecuados para otro par, para otro autor par que en este momento pues está siendo evaluado, pero que pues también como él está en esa carrera de la investigación. Finalmente, decirles que escribir ciencia, además de la rigurosidad basada en la evidencia que tenemos que tener, también es un arte. Un arte como el pintar, un arte como el Botero que presenta en esta diapositiva, nuestro célebre pintor y esculturista antioqueño. Y ese arte hay que cultivarlo, hay que trabajarlo, y tanto las revistas, las editoras de revistas como los pares deben ayudarnos a los autores a cultivar y crecer en ese arte. Muchas gracias, y si hay preguntas, pues con gusto las responderemos.